Cuando se habla de asesinos o eventos trágicos, suelen omitirse aquellos que son ajenos a Estados Unidos porque erróneamente creemos que las personas más locas vienen de allá. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer o Charles Manson son algunos ejemplos. Esto puede deberse a que mientras que en Estados Unidos ocurre un tiroteo prácticamente todos los días o sale alguien matando a 22 personas, es raro que sepamos este tipo de noticias en Latinoamérica, porque usualmente los gobiernos buscan ocultar estas informaciones para que la imagen de estos sitios sea mucho mejor a vistas de las personas de otros países. Por eso nos alejamos de Venezuela para ir a otro país que tiene varios casos por explorar, como los feminicidios de Ciudad Juárez, Paulette Guevara o el que nos atañe hoy de las Poquianchis. Las Poquianchis es el nombre dado a 4 hermanas procedentes de Jalisco, México, llamadas Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús, todas apellidadas Valenzuela. Y como muchos otros asesinos, psicópatas y serial killers, ellas se criaron en un entorno completamente distorsionado y disfuncional. El padre de ellas, que se llamaba Isidro Torres, era un policía del Porfiriato. Este gobierno trajo grandes cambios en México. Un enorme desarrollo en infraestructura, sí, pero muchísima opresión. Las personas que hablaban en contra del gobierno eran perseguidas para ser silenciadas. Y el padre de la familia, que era policía, representaba perfectamente todos estos ideales del gobierno, agrediendo muchas veces a sus hijas y a su esposa. De hecho, una historia que fue contada por las hermanas era cómo su papá solía llevarlas a presenciar ejecuciones que le correspondían por su cargo de policía. Y presenciar este tipo de cosas desde tan pequeñas fue lo que pudo llevarlas, muy seguramente, a un tipo de pensamiento desviado o psicopático. Estos maltratos eran tan comunes que en una ocasión Carmen, la hermana mayor, se fugó de su casa con un tipo que le sacaba como 20 años para poder huir de su padre. Sin embargo, su papá la consiguió poco después, le dio una golpiza y la metió en prisión para posteriormente matar a un ciudadano inocente a tiros y darse a la fuga. Como pueden ver, un tipo muy normal, pues no era. Siendo prófugo de la justicia, abandona a su esposa y a sus 2 hijas, razón por la cual la familia decide irse a otro estado y adoptar el apellido de la madre, Valenzuela. Carmen poco tiempo después logró escapar de la prisión gracias a un tipo de 50 años con quien tendría su primer hijo. Y a pesar de todo lo horrible que les he contado, de aquí en adelante la historia de esta familia no hizo más que irse en picada, puesto que Isidro era el que mantenía completamente a la familia, y al él desplazarse o irse completamente, todo el peso recayó en la madre, quien toda su vida se había dedicado a ser ama de casa. En los años 30 todavía estaba muy mal visto que las mujeres se dedicaran a el trabajo o algo que no fuera a estar todo el día esclavizada en la casa. No obstante, como se le acabaron las opciones, empezó a trabajar en una fábrica textil, donde apenas conseguía el dinero justo para mantenerse a sí misma y a sus hijos. 3 años después, Carmen se emparejaría con otro hombre al que le decían el gato. Este tipo tenía una cantina y juntos la llevaron durante largo tiempo, pero poco tiempo después, la relación de ellos y la cantina quebró. Sin embargo, en Carmen quedaron estas ideas. Quedó la idea de abrir un bar o una cantina para poder ganar algo más de dinero y tener su propia propiedad. Como por arte de magia o por coincidencia, poco tiempo después murió la madre de las hermanas, dejándoles una pequeña herencia, lo suficientemente grande como para abrir su primer bar. Y a pesar de que en aquel entonces la prostitución era ilegal ya en México, eran muy pobres las requisas policiales que se hacían en aquel entonces. La ley no es lo que es ahora y tardó mucho tiempo en darse cuenta de lo que realmente se hacía en aquellos burdeles. Hasta que hubo una riña en la cual murió el hijo mayor de Carmen y tuvieron que rápidamente cerrar el lugar antes de que llegara la policía, porque ya en aquel entonces tenían todo un sistema de prostitución, secuestro y maltrato infantil. Y todo este sistema que ellas tenían armadas también fue empleado para su segundo burdel, un poco más grande y un poco más alejado, pero en la misma ciudad. Porque ya en aquel entonces contaban con la ayuda de autoridades policiales y políticas de aquel estado, entre las que se encontraba el propio alcalde. Y gracias a estas ayudas pudieron hacer que este burdel pasara como un simple bar a cambio de favores sexuales. Como ya mencioné, gracias a la impunidad total que le ofrecía el Estado de México, las Poquianchis contrataron secuestradores a lo largo de toda la República y les ofrecían a los padres a veces promesas de empleos bien pagados o trabajar por una buena familia, o simplemente llegaban y las arrancaban del seno familiar. Una vez llegaban al burdel, eran sometidas tanto física como mentalmente
para romperlas. Y una vez estaban listas, las ponían a trabajar inmediatamente en el burdel. Y durante estos trabajos, las Poquianchi les ofrecían comida y ropa por precios absurdos para generar una deuda imposible de pagar para estas niñas. Ellas tenían que servir todo el tiempo, tanto a los hombres que entraban al local como a los jefes, a las patronas y a las propias Poquianchis, en favores sexuales, limpiando el hogar o haciendo las tareas domésticas. Y a pesar de que el principal trabajo de ellas era la prostitución, tenían completamente prohibido embarazarse. Y si alguna llegaba a embarazarse, le practicaban un aborto ahí mismo. Y si por casualidades de la vida el bebé llegaba a nacer, era sepultado vivo. Pero el trauma para estas pobres chicas no acaba allí, porque una vez cumplían los 25 años eran consideradas demasiado viejas para las Poquianchis, razón por la que eran descartadas. Cuando esto pasaba, procedían a entregársela a un tipo que se llamaba Salvador Estrada Bocanegra, al que le decían el verdugo. Procedía entonces a encerrarlas en una habitación donde durante varios días no les daba nada de comer ni de beber, y las golpeaba constantemente con un palo que en una de las puntas tenía un clavo afilado. Cuando la chica ya estaba moribunda, él entonces procedía a tomarla, cavar una zanja y enterrarla viva. A otras les aplicaba planchas calientes sobre la piel, a otras las arrojaba desde gran altura para que murieran al caer, a otras simplemente le destrozaban las cabezas a patadas. Y todo para poder mantener el aura de juventud que tenía ese lugar. Únicamente se salvaban aquellas que hubieran podido crear lazos o cercanía con las Poquianchis. Estas se volvían cuidadoras y cómplices, y obviamente formaban parte y participaban directamente en los homicidios y los secuestros. Algunas simplemente tenían la suerte de morir de hambre o por alguna enfermedad. Esto se puede deber a la poca calidad salubre que tenían en este lugar y a la nula dieta que les daban. 5 tortillas duras con frijoles al día. Y cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante alguno de los caprichos de uno de los clientes, alguna de las mujeres que custodiaba el lugar se encargaba de agarrarla de las mechas, arrastrarla por todo el burdel, encerrarla en un cuarto y darle golpes hasta que se desmayara. La mujer a la que más le tenían confianza se llamaba la Picochulo. Esta chica también disfrutaba de matar con un palo a otras rehenes, muy posiblemente por todo el maltrato que tuvo que vivir en este lugar. En 1964, una chica llamada Catalina Ortega, luego de haber sido secuestrada y llevada a la fuerza al burdel, como muchas otras chicas, logró escapar a través de un tablón que estaba medio flojo en una zanja y correr durante varios kilómetros hasta la policía más cercana, lugar donde estableció una denuncia por todos los crímenes que le hicieron en este lugar. Por suerte para ella, muchos de los policías, políticos y personas importantes que protegían a las Poquianchis ya habían sido destituidos de sus cargos de poder por el cambio reciente de gobierno que había sufrido el país. Y en ese entonces habían al menos 5 denuncias en toda la nación por desaparición de jóvenes, de parte de familiares muy preocupados que habían perdido a sus hijas, hermanas y primas. Originalmente, la policía llegó al rancho Loma de Ángel, donde habían 17 niños en estado de desnutrición, y donde pudieron aprender a 2 de las hermanas, a Delfina y a María de Jesús. 21 días después, rodeada por la policía, se entregó una tercera hermana y poco tiempo después, la última que faltaba, afirmando que ella no sabía nada ni por qué estaba llevándose a cabo ese procedimiento policial. Posteriormente, más lugares de operaciones fueron encontrados, y en estos varias fosas comunes donde se encontraron al menos 90 cadáveres, aunque algunos testimonios de choferes y secuestradores ubican la cifra en más de 150. Una vez el caso se destapó, fue tan mediático que salió en numerosidad de reportajes y periódicos. Adicional a esto, también salió en series televisivas y películas. Esto consiguió que en México se encrudecieran mucho las leyes en contra y la búsqueda de este tipo de establecimientos. Como dato extra, conseguí que al parecer algunos periódicos reportaron que las Poquianchis formaban parte de ritos satánicos. No conseguí ningún medio que respaldara esta información y yo honestamente creo que no tiene nada que ver. Siento que independientemente de si es algo genético o fue por la forma en la que fueron criadas, las Poquianchis eran personas malas, que consiguieron un medio por el cual expresar todo ese resentimiento y odio que tenían muy dentro de ellas, e intentar meter algo religioso
siento que solo les quita responsabilidad por sus actos. Al final, cuando todo esto se llevó a juicio por los delitos de amenazas, secuestro, lenocinio, lesiones, corrupción de menores, inhumación clandestina, trata de blancas y homicidio clasificado, fueron sentenciadas a la pena máxima de aquel entonces en México, 40 años de prisión. Delfina murió por un balde de cemento que le cayó en la cabeza, muy posiblemente por alguna presunta madre o familiar resentida. Carmen y María Luisa murieron de cáncer, y de María de Jesús conseguí 2 testimonios. Uno que dice que murió de vieja y otro que dice que murió de vieja pero en un sanatorio mental. Este caso considero que es de suma importancia para no olvidar aquellas atrocidades que se han llevado a cabo y que muy posiblemente en algún lugar se sigan llevando a cabo. Todo por parte del desconocimiento o la inocencia de la gente. Porque muchas veces omitimos que hay gente mala allá afuera que simplemente espera la oportunidad correcta para hacer cosas indecibles a aquellas personas que más apreciamos, o simplemente con aquellas personas pequeñas del hogar que son incapaces de defenderse por ellos mismos. Por eso nos toca a nosotros ser responsables y cuidarnos de todos estos peligros. Si el video les gustó, por favor suscríbanse, denle like, activen la campana. Si quieren decirme algún otro caso que les interese o del que les gustaría que yo hable, por favor díganmelo en la caja de comentarios. O si simplemente quieren hacerme un comentario de lo que sea, también háganlo. Y sin más que agregar, yo soy Artajo y espero verlos en una próxima ocasión.